Hola señora, disculpe. ¿Ha visto a ese perro en el parque? Hola. No, no lo creo. ¿Es su perro? Sí, se llama Max. Está perdido desde esta mañana. Oh, lo siento por usted. ¿Hace cuánto tiempo desapareció? Hace aproximadamente 2 horas. Lo busco por todas partes. ¿Dónde lo vio por última vez? Cerca del banco, junto a los árboles allá. ¿Corre a menudo en este parque? Sí, vengo aquí todos los días con él. ¿Cómo es Max? ¿Es grande o pequeño? Es de tamaño mediano, con pelo negro. Lleva un collar rojo. De acuerdo, voy a mirar alrededor. ¿Es miedoso o amigable? Es muy amable, le gustan las personas. Pero puede tener miedo a ruidos fuertes. Entiendo. A veces hay muchos niños aquí. Sí, creo que tal vez esté escondido. ¿Ha puesto carteles en otros lugares? Sí, puse algunos en la entrada del parque. Y también cerca del café. Puedo ayudarle a pegar más carteles. Gracias, es muy amable. Todavía tengo algunos carteles aquí. Voy a tomar uno para la tienda de la esquina. Muchas gracias, de verdad. ¿Max tiene un chip o una medalla? Sí, tiene una medalla con mi número. Eso está bien, alguien podrá llamarle. Espero que alguien lo encuentre pronto. También voy a preguntar a otros paseantes. Gracias, toda ayuda cuenta. ¿Le gustan las golosinas? Eso puede ayudar a atraerlo. Sí, le encantan las galletas para perros. Tengo algunas en mi bolso, por si lo veo. Es muy amable, gracias. ¿Ha revisado cerca del lago? Todavía no, iré después. Puedo buscar cerca del área de juegos infantiles. De acuerdo, ¿nos encontramos aquí en 10 minutos? Sí, es una buena idea. También voy a preguntar al guardián del parque. Gracias, él conoce bien a los animales del barrio. ¿Su perro responde fácilmente a su nombre? Sí, si llamo Max, suele venir. Yo también intentaré llamarlo. Gracias, seguiré buscando aquí. No se preocupe, lo encontraremos. Eso espero, ya lo extraño mucho. ¿Es joven o viejo? Tiene 3 años, todavía es muy juguetón. De acuerdo, seguro que le gusta correr por todas partes. Sí, le gusta jugar con palos. Voy a mirar si juega cerca de los arbustos. Gracias por su ayuda, eso me tranquiliza. Es normal, yo también tengo un perro. Entiendo su preocupación. ¿Cómo se llama su perro? Se llama Leo, es muy curioso. Ah, Max también es muy curioso a veces. Quizás se hayan encontrado aquí. Es posible, a Max le gusta tener amigos. Espero que alguien lo haya visto. También voy a preguntar a la señora del kiosco. Buena idea, ella ve todo en el parque. Voy a pasar por el campo de deportes. Gracias, me quedaré aquí por si Max regresa. De acuerdo, vuelvo rápido si tengo noticias. Gracias de nuevo por su amabilidad. Con gusto, mucho ánimo. Hasta luego, espero con buenas noticias.
Sí, hasta luego. Ánimo.